El amor puede llegar a nuestras vidas de maneras distintas, pero uno nunca está preparado para que ese amor fuera mi propio primo. Aunque sabía que no era bueno mi proceder, no me importó, y yo misma lo arrastré a un terrible final, y yo vivir sin libertad. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Mayra Ríos. Tengo 38 años. Vivo en un lugar en el que nadie le gustaría estar. Llevo aquí alrededor de 5 años. Mi historia es extraña, y es algo que muchos dicen no debió pasar. Mi familia cuenta con un padre y mi madre, 2 hermanos, y yo siendo la única mujer. Crecí siendo caprichosa, y la que siempre se salía con la suya. Nací en el DF, hoy Ciudad de México. Mi padre tiene varios hermanos y hermanas. Les cuento esto porque es fundamental para mi historia. No sé qué sucedió en su familia, que casi no se buscaban entre ellos, pero nosotros no hicimos nada tampoco para buscarlos, excepto cuando crecimos y ya no éramos unos niños. Mi trabajo me llevó hasta Querétaro, el sitio exacto donde vive la familia de mi padre. Yo, queriendo conocer a la familia, me puse en contacto con la tía Débora, la hermana mayor de mi padre. Uno, siendo joven, le vale las señales de que no estén interesados en querer tener tratos con nosotros. Pero yo quería conocerlos, y les llegué una noche de Navidad, sin avisar y sin ser invitada. Me veían incómodos, pero a mí no me importó. Yo tenía ese encanto de encajar en todos lados, pero no en esa familia, que me veía como el bicho raro y la persona no deseada. Fue en esa noche que conocí a Esteban, mi primo. Al verlo, sentí amor a primera vista. Un hombre alto, de 1,90 de altura, guapo y con un cuerpo atlético. Me juré a mí misma que ese hombre era para mí. Descarté que éramos primos. Eso era lo de menos. No me importó. Me mantuve cerca de él toda la noche. Intercambiamos números, bailamos y sentí el flechazo del amor aún más. Yo comencé a buscarlo. Me enteré de que tenía novia, y eso no me importó. La dejaría por mí, me decía. Por alrededor de 2 semanas, Esteban era mi obsesión, tanto que me compré ropa atractiva para el momento en que llegara a tener intimidad con él. Para mí no era un impedimento de que fuéramos primos. Para mí era un hombre como cualquier otro. No crecí con él, ni siquiera sentí atadura de familia con ellos. Poco a poco fui buscándolo con mensajes, de que me sentía sola y no conocía a nadie. Ese fue un buen anzuelo, ya que me buscaba para salir con sus amigos, y fue cuando vi la oportunidad de llevarlo a la cama. Fue justamente un 14 de febrero, en una reunión con sus amigos, y me hice la que estaba mareada por tanta bebida. Me miró y le dijo a sus amigos que me llevaría a mi apartamento y que después regresaba. Pero yo ya tenía bien trazado mi plan. Él pasaría la noche conmigo. Cuando llegamos, lo abracé y lo besé. Él por un momento intentó negarse, pero yo soy más hábil en lo que a seducción se refiere. Le hablé a mi cuerpo y lo obligué a que me acariciara. Intentó decirme que éramos familia, pero lo callé con mis besos. Esa noche fue única, y desde ese momento no había una sola noche que no llegara a mí y pasáramos juntos. Lo mío se volvió obsesión, una obsesión enfermiza, pues sabiendo que éramos primos, no me importó. Él sería mi esposo, me lo juraba a cada momento. Cuando menos lo esperaba, llegó con una maleta de ropa, y yo me sentía feliz, pero toda esa felicidad tiene su precio. Pronto se corrió el chisme de que vivíamos juntos. Mi madre intentó meterse, diciendo que era una relación prohibida.
Me exigía que regresara a la Ciudad de México, pero yo no hacía caso a las advertencias que me decían o me daban de que eso no terminaría nada bien. Endogamia, incesto, lo llamaron algunos, pero él era mi primo, no mi hermano. Comencé a tener problemas personales en mi trabajo, pero cuando Esteban llegaba al apartamento, mi mundo giraba alrededor de él. No me importaba lo que decían de nosotros. Al cabo de 9 meses siendo amantes, Esteban comenzó a cambiar. Sin temor a equivocarme, sé que sus padres hablaron con él, pues poco a poco dejó de ir a dormir al apartamento. Se veía nuevamente con su novia. Lo supe porque leí un mensaje en su celular. Los celos me hacían tomar decisiones erróneas. Los reclamos porque la estaba viendo nuevamente, sin que lo aceptara. Para él solo era una aventura conmigo, una relación amorosa que terminaría tarde que temprano. Él comenzó a dar señales de que la relación entre nosotros estaba por llegar a su final. Se sentía incómodo, y el que anduviera de boca en boca lo ponía de malas, y sabía que esto era un grave error que nos traería consecuencias en nuestras carreras. La palabra brujería, amarre de amor, muchas veces me pasó por la cabeza, por el temor de que me abandonara. Pero hay algo de que nunca admití en esos momentos. Yo solo era una aventura en su vida. Prima o no, yo era desechable para él. Pero en mis momentos de lucidez, él era tan culpable como yo, porque uno mismo puede decidir si sigue con una aventura o no tomarla cuando es un familiar. Mi excusa fue que no crecimos juntos y solo el apellido era lo que nos ataba. Pero la realidad me golpearía muy pronto en la cara, y las consecuencias de las decisiones que tomé fueron las peores. Pero hay mujeres que no aceptan un no como respuesta, y no se hacen a un lado cuando la relación se termina. Mi terquedad la pagué muy caro. A pesar de que estaba muy enamorada de él, sabía que no era correspondida, y que él sabía que lo que hacíamos no estaba bien, no era sano. Éramos primos, casi hermanos. Los que eran mis amigos se retiraron de mí, como si fuera una persona enferma de algo contagioso, como una apestada. Los escuchaba hablar de mí muy mal, nada bueno. Escuché a 2 compañeros de trabajo diciendo que yo era una cualquiera, una mujer calenturienta que se metía hasta con su propio primo, una depravada sexualmente. Del asco que les daba al solo verme, se reían diciendo cómo lo hacía con mi primo, quien tampoco se escapó de los malos comentarios. Él me contó los rechazos que estaba recibiendo también. Sus padres le decían que era enfermizo lo que sentíamos, que estábamos pecando, que no era bueno ante los ojos de Dios. Fue cuando me comunicó que se iría, que buscaría trabajo en otro estado, pues ya no aguantaba la situación. Me volví loca al escucharlo. Le dije que él no podía abandonarme, pues nos amábamos. Esteban me miró. Me dijo que lo que sentíamos no era amor, sino una atracción sexual, y que no lo disfrazara con amor. Esa mañana se fue del apartamento. Yo casi me volvía loca. Él tenía que volver a mi lado, lo quisiera o no. Me puse a buscar ayuda por Facebook. Busqué a un brujo o una bruja para que me ayudara a que Esteban volviera a mi lado, lo quisiera o no. Pasaron alrededor de 3 días cuando me contestó un brujo que se hace llamar un brujo poderoso. El hombre me mandó un mensaje con dirección, fecha y hora para la cita. Manejé alrededor de 2 horas y media a la dirección que me enviaron. La casa no era para nada de una persona que se dedica a la brujería. Todo se veía impecable. Don Mario, un brujo con varios años de experiencia, ya me estaba esperando, sentado detrás de una mesa. Mirna es su esposa.
y ella se encarga de que nadie entre si no tiene cita. Todo está bien organizado. Lo interesante es que uno no ve a otras personas que van con el brujo, pues no vaya a ser que se encuentren con el enemigo en esa casa. Me preguntó el motivo por el cual requería de su ayuda. Le conté entre lágrimas mi situación. Noté cómo me miraba. No me juzgó con palabras, pero me aclaró que lo mío era un capricho. Pero si eso era lo que yo deseaba, él me ayudaría. Me aclaró que las consecuencias eran mías y de nadie más, que luego no regresara llorando para deshacer el embrujamiento. Yo me sentía feliz. Mi error fue no haber prestado atención a las palabras del brujo, pues al momento que me señaló que las consecuencias serían nefastas, pero al saber que Esteban regresaría a mi lado, para mí eso era lo único que me importaba. Me pidió que me desnudara y que entrara un círculo que estaba en aquella habitación. La verdad me dio vergüenza, pero al brujo le valió verme desnuda, pues para él yo era una clienta más. Me hizo una limpia con unas hierbas y un huevo. Me echó una loción y me pidió que me vistiera. Se sentó nuevamente frente a esa mesa y me comenzó a decir lo que la limpia le había revelado. Me dijo que iba por muy mal camino, que iba a tener consecuencias, tales como desprecio de mi familia. Él caería en una gran depresión. Él no sentía nada por mí, solo el cariño de primos. Sí le parecía una mujer muy guapa, pero hasta ahí. Yo lo llevaría al desastre en muchas formas. Depresión, miedo. Iba a llorar mucho de arrepentimiento. Al escucharlo, sentí algo de rabia, y lo interrumpí para decirle que estaba ahí para que me ayudara a que regresara a mi lado. Yo solo quería mi beneficio. No me importaba el rechazo de los demás. Él me interrumpió, diciendo que era su obligación comunicarme lo que sucedería, ya que no quería que le fuera a reclamar que las cosas no salieron como yo deseaba. Se quedó callado por unos minutos. Sin más me dijo el costo de lo que me cobraría por hacerme el trabajo. La cantidad era excesiva, pero aún así estaba dispuesta a pagarla, con tal de que Esteban volviera a mi lado. Me dio una lista del material que necesitaría y que en 3 días regresara. Además me pidió la mitad del costo del trabajo para el día que volviera. Me di cuenta de que era imposible ponerme en una postura exigente, pues el brujo era de pocas pulgas y mi temor era que no quisiera hacerme el trabajo. Le llevé la fotografía donde estábamos ambos, ropa interior de él, veladoras negras y rojas, así como un frasco de tamaño grande para lo que él colocaría ahí. A los 3 días regresé a la casa del brujo. Me pidió que dejara todo en la mesa y me comentó que regresara en una semana para entregarme el trabajo y decirme qué haría con él. Esa semana fue para mí un maldito infierno. Se me hizo eterno y le mandé varios mensajes y solo me dejaba en visto. Le marcaba, pero no me contestaba. Ya me estaba molestando con la situación, tanto que me hice de palabras con mi jefa en el trabajo. No medía mis actos. La verdad, me sentía única, intocable. Y como yo era la única persona que estaba capacitada para hacer ese trabajo, pero estaba muy equivocada, pues sin que yo me enterara, ya habían capacitado a otra persona. Y con la mano en la cintura y tronándome los dedos, mi jefa me dijo que recogiera mis cosas y que me esperaba en contratación. Obviamente le dije una sarta de estupideces, tales como que era una vieja amargada y que necesitaba un hombre para que fuera feliz. Recibí tremenda bofetada, y obvio me dijo que ella no era una puerca como yo, que se metía hasta con los de mi familia. Quise devolver el golpe, pero todos se acercaron, y sabía que tenía que salir de ahí, porque se me iban a echar encima. Muy digna, yo llegué a contratación, pero la maldita vieja ni me dio la cara.
ya me esperaban con cheque en mano. Seré sincera con lo que les voy a decir. Salí llorando de ese trabajo, pues me humillaron de una manera horrible. Me creía intocable, pues era joven y me sentía bella. Pero hasta eso cansa y enfada a las personas de mi entorno. Hasta cierto punto, en ese momento no me importaba, pues sabía que Esteban volvería y me iría con él. A la semana fui con el brujo, y este entregó varios trabajos. En el frasco aparecían 2 figuras amarradas. Éramos Esteban y yo, y me dijo que eso lo iba a enterrar a los pies de una tumba, de preferencia de un matrimonio, si podía que lo hiciera entre las 2 tumbas. El otro era un frasco que estaba preparado para darle unas gotas en la comida. Me hizo la aclaración de que no regresara, pues él no iba a cargar con mi karma. Aunque Esteban no había regresado para ese momento conmigo, pagué mi trabajo y me fui dándole las gracias. Me volvió a advertir que tuviera mucho cuidado, que lo que haría no sería del agrado de varias personas. Le contesté que mientras fuera de mi agrado, nada importaba. Tuve que ir al cementerio para buscar la tumba adecuada. Mi molestia era genuina al no encontrar la tumba adecuada. Recorrí el cementerio por varias horas, hasta que di con la tumba. El caso es que tuve que pagar al velador del cementerio para que me dejara entrar para enterrar el frasco, el cual lo envolvía en varias bolsas negras, así como en un trapo oscuro. Tuve que regresar por la noche, pues eso fue lo que me dijo el brujo. El entierro debía ser por la noche y a cierta hora. Uno deja su energía en los trabajos de uno. Yo dejé dudas de que, si en verdad funcionaría, el miedo de que Esteban estuviera con otra mujer, la incertidumbre de qué pasaría si esto no funcionara, y que el maldito viejo solo me haya sacado dinero. Ese fue un grave error, pues cuando se me vino todo al carajo, mentadas de madres, le dije al brujo. Al poco tiempo regresó Esteban. No era el mismo. Cegada, no noté que estaba ahí forzado por el embrujamiento. Sus ojos no tenían el mismo brillo de antes. No sonreía. No tenía ese carisma que me hizo enamorarme de él. No era el Esteban de antes. Parecía un cuerpo sin alma, movido por unos hilos, como una marioneta a mi disposición. Por alrededor de una semana, le di el tónico que me había hecho el brujo, y las cosas comenzaron a cambiar. Cuando teníamos intimidad, no me acariciaba como lo había hecho en un inicio. Parecía que iba a lo suyo y listo. Se levantaba de la cama y se duchaba. Se alejaba cada vez más de mí. No dormía, y en varias ocasiones me dijo cuánto me despreciaba y le daba asco nuestra relación, que él no quería estar ahí, pero que no comprendía por qué no podía irse. Al mes comenzó a ponerse más fea la situación. Nos peleábamos por cualquier cosa, tanto que llegamos a lo físico, pero mi terquedad me cegó a la realidad. No me importaba lo que él deseaba, su libertad. Fue hasta que pasado un tiempo y que nuestra relación seguía igual. Una mañana llamaron a la puerta del apartamento, y cuando abrí, recibí tremendo golpe de mi tía. Detrás de ella entró Patricia, la hermana de Esteban. Me hicieron a un lado, mientras mi tía le gritaba a su hijo, quien estaba en la cama. No me había dado cuenta de lo mal que estaba, de lo mal que se veía. Entre empujones y pelea se llevaron a Esteban. Me sentí destrozada. Eso no podía estar pasándome a mí. Fui a buscar al brujo. En un inicio se negó a recibirme, pero lo hizo, solo para echarme en cara que me lo había advertido. Yo le rogué, me humillé al hincarme frente a él de que me ayudara a que Esteban regresara. Pero en cambio me dijo que él no podía hacer nada, que lo que se me venía encima merecido lo tenía, pues él me lo había advertido.
pero el tipo de mujeres como yo no aceptamos un no como respuesta. Salí con la cola entre las patas. Me echaron de esa casa, no sin antes decirme que me atuviera a las consecuencias. Por más que intenté nuevamente que Esteban volviera a mi lado, no lo conseguí, pues acudí con otros brujos que solo me sacaron dinero, otros que me miraron con asco y no me trataron nada bien. Yo creyendo que pagando por sus servicios, ellos estaban obligados a hacer lo que el cliente pide, pero la verdad es cruda y no es como uno cree que debe ser. Fue hasta que una señora de unos 70 años, que tenía su local donde leía el tarot, me dijo lo que estaba pasando a mi alrededor. Mi tía pronto me buscaría. Yo tendría una pérdida muy grande, la cual era irreparable. Me aconsejó que lo mejor para mí y para mi tranquilidad era que me fuera a otra ciudad y empezara de nuevo. Las puertas aquí estaban cerradas, además de que alguien me estaba trabajando con brujería negra. Me aconsejó que buscara ayuda, pero al decirle que no conocía a nadie, me salió con la estupidez que solo Dios me ayudaría. Yo insistí llamando a Esteban día y noche, a cada momento, pero nunca me contestó. Hasta cambió el número de su celular. Fui varias veces a buscarlo a la casa de mis tíos, y el recibimiento no fue nada cordial. Yo estaba loca para ese momento. Lo único que quería era que el amor de mi vida volviera a mí. No me importaba si él me quería o no, yo lo quería conmigo. Lo que les contaré no me lo esperaba. Un día que llegó mi tía, estaba vuelta loca, pero por su pasividad, una tranquilidad que me hizo que me diera escalofríos. Ella al inicio habló de manera muy tranquila. Me dijo que sabía que había recurrido a la brujería para atrapar a mi primo, pero con lo que no contaba era que una madre es capaz de defender a sus hijos de mujeres como yo. Obvio me habló de lo mucho que me habían querido por ser hija de su hermano, pero que nunca imaginó que yo fuera una porquería de persona y de mujer. Que su hijo tampoco era un inocente, pues era igual de puerco que yo, pero eso fue a causa mía, de lo que yo le había hecho, pero que ella se encargaría todo lo que le restaba de vida para hacerme la vida miserable, que no habría un solo día de que no me arrepintiera de lo que había hecho. Me dijo que el gusto que le daba era que Esteban ya jamás regresaría conmigo. Yo solté una carcajada y me froté mis manos por mi cuerpo, y le dije que él siempre volvería a mí. Ella sonrió con melancolía y me dijo que la semana pasada habían sepultado a Esteban, que había tenido un accidente en su auto y había fallecido. Tanto me aborrecía a la familia que nadie me avisó, pues todos me echaban la culpa de la muerte de Esteban. Me volví loca de dolor. Él se había ido. Yo estaba sola. Lo había perdido todo. Tuve lagunas mentales por mucho tiempo. El doctor dijo que fue un bloqueo por lo acontecido en mi vida, por la muerte de mi primo. Mis padres me recluyeron en una clínica por alrededor de 1 año. Nadie me visitaba. Pasé el proceso sola, pero esto no terminó aquí. Enfrento cargos por agresión hacia mi tía. Según las autoridades, la ataqué intentando desvivirla. Es verdad lo que mi tía me dijo, que iba a vivir el resto de mis días muerta en vida, encerrada, recordando a Esteban, y hasta cierto punto arrepentida por lo que hice. El pasado no se puede cambiar. A veces, por las noches cuando se apagan las luces en esta penitenciaría, me arrepiento de lo que hice, pero ya no hay vuelta atrás. Tengo pesadillas donde Esteban me grita que yo soy la culpable de su muerte. Tal vez tenga razón. Estaré por alrededor de 15 años recluida en las sombras. Nadie me visita. Estoy completamente sola.
y cuando salga de aquí, ya seré una mujer con un futuro incierto. Lo nuestro fue un deseo entre primos, enfermizo por ambas partes, culpables los dos, porque yo no estoy dispuesta a cargar con un pasado tan corrompido y sucio como el mío.